Bienvenidos a los hermanos todos en esta noche, bienvenidos a los que están por primera vez, Dios les bendice. Es un gusto poder compartir con ustedes, es un privilegio, nos hace bien estar juntos, nos hace bien estar congregados, amén. Amén. Ah. La iglesia primitiva dice que tenía todas las cosas en común y eran de un solo sentir. Y hoy mi hija Ana me compartía una lectura y me decía que la única manera que la iglesia puede estar en este tiempo en un mismo sentir y tener todo en común es congregándose. Porque cuando adoramos todos en un mismo sentir, en un mismo Padre. Y cuando escuchamos la palabra, escuchamos toda la misma palabra de la misma boca del Padre. Y entiendo de que por qué decía la palabra no dejando de congregarnos. Porque es la manera de que la iglesia se nutre y también podemos tener todas las cosas en común y tener un mismo sentir. Amén. Así que le doy gracias al Señor por permitirnos estar juntos y aún así en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, poder estar congregados. Amén. Gloria a Dios. Como nosotros somos del reino de los cielos, no tenemos clásico de fútbol, ¿no? Bueno, hay que avisar a algunos hermanos todavía, ¿no? Vamos a buscar Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Este jueves aprendimos acerca de ¿qué? ¿De cuál atributo de Dios? La gracia de Dios. Qué hermoso, profundo y maravilloso entender que la gracia de Dios es eterna, que la gracia de Dios es gratuita, que la gracia de Dios es soberana. La gracia es el regalo de Dios inmerecido. No lo merecemos. Nadie merecía ser salvo. Es más, la gracia no es la recompensa para los justos, sino el regalo para los culpables. Y todos habíamos nacido condenados, todos estábamos muertos en delitos y pecados. Y por su gracia eterna, dada, según dice Pablo en la epístola a los tesalonicenses, en la eternidad, gratuita, como dice el apóstol Pablo, gratuita, no hay que pagar nada, no se la puede comprar la gracia, y soberana, puesto que la fe no es para todos, puesto que Dios escogió a quienes Él iba a dar la gracia, el regalo de la salvación. Así que estamos aprendiendo acerca de los atributos. Este jueves vamos a continuar, le invito a que usted pueda estar. Le va a hacer muy bien. Porque si no conocemos al Dios que adoramos, no le vamos a poder obedecer, porque no le conocemos. Yo no puedo obedecer a quien no conozco. No puedo amarle porque no puedo amar a quien no conozco. No puedo tener temor al Dios que no conozco. Y por eso es que estamos aprendiendo con la Biblia, con la Escritura acerca del amor de Dios como Él se mostró a través de sus atributos. Esta noche vamos a hablar de la vida que vence. La vida que no es nuestra vida, pero la vida que hemos recibido es la que va a vencer, es la que agrada al Padre. Y vamos a leer algunos versículos para tener una introducción, para poder dejar que la palabra sea la que nos hable. Filipenses capítulo 1,
versículo 21. Y vamos a leerlo todos en voz alta, bien clara y fuerte. No es tan larga, no es tan largo el versículo, pero sí podemos leerlo todos juntos. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a leerlo fuerte otra vez todos juntos, vamos. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Muy bien, ahora vamos a hacer un tremendo desafío. Vamos a repetirlo sin leer. ¿Se anima? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora ustedes solo. Muy bien. Ahora ustedes van a mirar para esta fila y ustedes le van a decir el versículo. Vamos. Porque... ¿Y ustedes qué le van a responder? A ver. ¿Cuántos tuvieron un llavero con ese mensaje alguna vez? O un póster, o un afiche, o un cuadrito. ¿Tuvieron alguna vez un versículo así? ¿Lo conocieron alguna vez? ¿Sí? Es un versículo conocido, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué poco entendemos los versículos más populares de la Biblia. Qué poco discernimos y qué poco lo vivimos a estos tipos de versículos. Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo. No hay otro motivo para vivir. Es más, Pablo añade, y si me muero es ganancia. Es mejor. En el versículo que sigue dice, mas si vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, el cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es necesario por causa de vosotros. Pablo decía, no sé qué escoger. Si morir o vivir. Solamente una persona que tiene tal convicción y seguridad de que la vida que hay que vivir no es esta vida, sino la vida que es Cristo, va a entender que no estar en esta vida es ganancia. Quienes no conocen esta verdad y quienes no entran o no viven esta realidad, tienen miedo a morirse y por ende se aferran a una vida biológica y natural y que no hace otra cosa más que morir día a día, porque el mismo apóstol dice, este hombre interior se va renovando, pero el hombre interior se va muriendo todos los días, se va desgastando, ¿sí? Entonces, vamos a ver otro versículo más que dijo el apóstol Pablo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. ¿Ya lo encontró? ¿Sí? ¿Ya lo tiene? Muy bien. Vamos a repetir Filipenses 1, 21. Porque... Vamos al 20. Con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este es difícil para aprenderlo de memoria. Y largo, ¿no? El otro tenía 2 renglones, este tiene 5. Pero vamos a ver cómo sale, ¿sí? Dios nos ayude. ¿Sí? Muy bien, vamos. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Con Cristo estoy. Y lo que lo vivo del Hijo, el cual hizo a sí mismo. Muy bueno. Me sorprendieron, hermano.
¿Entendemos estos dos versículos? Porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. ¿Por qué Pablo decía esto? Para Pablo era muy fácil decir esto. ¿Saben por qué? Porque con Cristo estaba ya crucificado y ya no vivía él, sino el que vivía era Cristo en él. ¿Lo va entendiendo? ¿Se anima a que lo repitamos los dos juntos? Por lo menos estamos haciendo un ejercicio y algo nos va a salir, ¿no es cierto? Muy bien. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Crucificado, ya vivo yo. Y lo que lo vivo del Hijo, el cual hice a sí mismo por mí. Ahora vamos a complicarlo un poquito más. Vamos a ir a Colosenses capítulo 3, versículo 4. Colosenses capítulo 3, versículo 4. Usted dijo, ¿para qué fui hoy? Me está haciendo estudiar de memoria, ¿no? ¿Ya encontró Colosenses capítulo 3, versículo 4? ¿Sí? Muy bien, vamos. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Con Cristo estoy, ya no, y lo que hago, lo vivo del Hijo, el cual hice a sí mismo. Ahora, cuando Cristo, no, respete la coma. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Yo lo que quiero es no que repitamos simplemente, sino que podamos ir entendiendo. Todo esto lo dijo Pablo. A mí me conviene morir, me es ganancia, es negocio, porque ya no vivo yo. Es Cristo el que vive en mí. Lo que vivo ahora en la carne solamente lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y dice la evidencia, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y cuando Cristo, que es tu vida, se manifieste, recién entonces se manifestará en vos la gloria. Meditemos un poquito. ¿Tenemos algo valioso en nuestra naturaleza? ¿Sí? No es nuestra naturaleza, Cristo. ¿Nuestra naturaleza cuál es? La carne. ¿Hay algo bueno en la carne? Fuchi. Nada bueno. Hay una nueva naturaleza. ¿Cuál es la nueva naturaleza? Cristo. Ahora fíjese usted, Pablo dice que Cristo es mi vida. En otras palabras, Pablo dice, como yo ya estoy muerto, crucificado con Cristo en la cruz, ya no vivo yo. Ahora el que vive es Cristo en mí. Esa frase o ese juego de palabras para muchos le es una utopía, le es algo que no es real, que es algo figurativo. Y en verdad, esto es una realidad espiritual, puesto que el apóstol Juan dice que el que tiene al Hijo, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Por lo tanto, debemos nosotros comprender y conocer esta realidad.
todas las cosas que nosotros no podemos hacer por naturaleza, jamás la vamos a lograr hacer, ni jamás vamos a poder vencer por nuestra propia naturaleza, porque la Biblia dice, el mismo apóstol Pablo, en Romanos capítulo 3, que no hay nadie quien busque a Dios, no hay nadie que sea bueno, no hay nadie quien entienda. Todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, la naturaleza humana jamás va a poder vencer las tentaciones y las cosas que pertenecen a este mundo. El mundo entero, todo ser humano estaba bajo gobierno del pecado. Por lo tanto, todo ser humano era esclavo del pecado. Y si alguien era esclavo del pecado, no podía decirle no al pecado. Era una obligación de pecar siempre porque éramos esclavos del pecado. Y no había solución en este mundo, porque no había nadie que pudiese vencer al pecado. No había nadie que pudiese vencer al mundo. Nadie podría hacer frente ni rebelarse contra el reino del pecado y decir, yo no quiero hoy pecar, porque quien señoreaba sobre toda carne es el pecado. Y usted sabe que el pecado es lo más detestable y asqueroso que puede haber ante los ojos de Dios. Tal es así que nosotros debemos entender que la vida de un convertido, de un transformado, de un regenerado, por el Espíritu Santo de Dios, por el Espíritu mismo de Cristo, el que resucitó y el que nos vivificó a todos nosotros, hace de que un genuino convertido odie el pecado, no tenga más relación con ese pecado para contaminarse. Por lo tanto, empezamos a ver que para que esto suceda en la vida de una persona, debe tener la fuerza y el poder que es Cristo. Hay una gran confusión en cuanto al versículo de Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y amados hermanos, uno cree que por ser convertido tenemos poder. Dios no ha hecho de nosotros todopoderosos. Dios ha hecho simplemente de nosotros personas lavadas, regeneradas para ser dignas de tener a la vida de Cristo en nosotros. Pero nosotros no tenemos nada de autoridad ni de poder contra la carne ni contra el pecado. Por eso dice el apóstol Pablo que nosotros no hemos recibido el espíritu de cobardía, sino que hemos recibido ¿qué cosa? El espíritu de poder, amor y dominio propio. Cristo es el espíritu vivificado por el Padre para vivificar nuestras vidas. Dice la Escritura en 1 Corintios 15 que fue hecho espíritu vivificante. Por lo tanto, cuando Cristo, que es mi vida, Cristo es mi vida. ¿Sabe por qué usted vive? Porque Cristo es su vida. Ahora, si Cristo es su vida y aún estamos en naturaleza pecaminosa, se va a dar permanentemente en los hijos de Dios esa batalla interior, esa batalla que es permanente. El espíritu contra la carne y la carne contra el espíritu. Y déjeme decirle, hermanos, que para poder tener victoria, para poder ser vencedores, hay que entender que Cristo fue aquel Señor en la eternidad pasada, el vencedor, y tuvo autoridad y poder en la eternidad pasada, que es todo lo que la Biblia dice que Él era antes de que el mundo existiese. Hasta incluso dice el Cordero que fue inmolado antes que el mundo existiese. También vemos el poder y el señorío de Cristo en la creación. Él estuvo, todas las cosas por Él fueron hechas. Él estuvo en cada cosa creada. Pero también Cristo es aquel que se va a manifestar en la eternidad venidera.
Es el Rey de Reyes que le veremos, es aquel que viene a buscar a su iglesia, es aquel que viene a poner fin a toda obra injusta, inicua de Satanás, y es aquel que nosotros tendremos que adorar por la eternidad. Por lo tanto, Cristo es el ayer, Cristo es el hoy y Cristo es el futuro y Cristo es el eterno por los siglos de los siglos. Si tenemos nosotros conciencia de que Él es la vida que hemos recibido, vamos a entender por qué Juan decía, debo menguar. Yo necesito menguar. Yo necesito desaparecer. Yo necesito morir para que la vida de Cristo se vea en mí, para que Él crezca. Si podemos empezar a discernir esta palabra, se va a dar cuenta con estos 3 versículos por qué Pablo hablaba de ganancia. Es mejor estar crucificado con Cristo. Es mejor cada día declarar, ya no vivo yo. Porque mientras mi vida siga teniendo protagonismo en mi naturaleza quiere decir que toma y cobra autoridad y protagonismo cuando yo mismo le doy lugar. Cuando yo mismo permito que mi naturaleza, que tiene apetito de cosas de la carne, se manifieste. Por lo tanto, vamos a darnos cuenta que cualquiera de nosotros puede caer en los lazos y en las trampas de la misma carne. Y la palabra de Dios dice, el apóstol Pablo, que andemos en el Espíritu, pero no le demos lugar a los apetitos de la carne, a satisfacer los deseos de la carne. Si Jesús dijo que estamos en el peor de los tiempos, porque Él profetizó diciendo que los tiempos finales, el amor de muchos iba a enfriar por causa de que la maldad iba a crecer, la maldad iba a ir en aumento. ¿Qué quiso decir el Señor con esto? Génesis capítulo 6, Dios identifica dónde está la maldad. ¿Y por qué Jesús dijo que la maldad va en aumento? Que la maldad se multiplica. Génesis capítulo 6, versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Todo ser humano es portador del mal. La maldad que Jesús profetizó que iba a crecer es porque muchos van a darle más lugar a la carne y van a empezar a gustar de los deleites de la carne y van a empezar a vivir en los placeres de la carne. Y usted dirá, pero acaba de decir que el pecado es asqueroso. Ante los ojos de Dios es lo más asqueroso y abominable, puesto que Él mismo dice en Isaías capítulo 1, dice, me tiene aborrecida vuestras actitudes solemnes, porque están contaminados de pecado, están llenos de iniquidades. Y esa palabra podemos ver nosotros de que Jesús había dicho, la maldad va a multiplicarse de tal manera que el amor de muchos se enfriará. Cuando empezamos a ver esta realidad, el apóstol Pablo dice lo siguiente en Romanos capítulo 7. El apóstol Pablo identifica que esto que Dios dijo que el hombre es el que tiene la maldad, Pablo identifica que esto es así, que es real. En el capítulo 7 de Romanos vemos nosotros que dice el versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, identifica claramente la carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Quién es el que hace maldades? Es mi naturaleza carnal. ¿Quién piensa
mal, mi naturaleza carnal. ¿Quién habla cosas sucias? Mi naturaleza carnal. ¿Quién actúa en cosas que son pecaminosas? Mi naturaleza carnal. Un cristiano, una persona que ha sido regenerada por el Espíritu Santo de Dios, tiene la orden y la obligación, porque ya no es esclavo del pecado. Ha sido liberado por Cristo de la esclavitud del pecado. Ahora ya puede decirle no al pecado porque ya es libre del pecado. Pero ahora somos esclavos de Jesucristo. Y así como el pecado le ordenaba pecar, y cualquier persona que estaba esclavo del pecado jamás podía dejar de pecar, ahora que somos libres del pecado, tenemos la autoridad de parte del Señor para decir no al pecado. Pero ¿qué sucede? Siendo esclavos de Jesucristo, Él también es el Rey y Él es el que ordena. Por lo tanto, vivir en el Espíritu no es un pedido, sino es una orden. Vivir separados del pecado es una orden. Vivir de una manera que agrade al Señor es una orden. Y el apóstol Pablo decía lo siguiente en el versículo 19: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Cuál es la ley? Que él encontró en él mismo. Dígalo fuerte. Que el mal está en mí. ¿Dónde está el mal? En mí. Lo decía el apóstol Pablo. Usted no lo va a decir, no lo va a negar que el mal está en usted. El mal está en usted y el mal está en mí, porque aún no hemos sido transformados, porque aún no hemos sido glorificados, porque aún Cristo no ha venido por su iglesia, porque la trompeta no sonó y porque no fuimos transformados en incorruptible. Por lo tanto, hay una realidad: la naturaleza divina, que es Cristo en mí, está dentro de esta naturaleza exterior, el hombre exterior, el pecado, el hombre que se deleita en las cosas de este mundo. Por eso usted va a encontrar permanentemente en las Escrituras la corrección y la amonestación de parte de Dios para sus hijos, diciendo: no amen al mundo, no participen de las obras infructuosas de las tinieblas, no se junten con personas que hablan mal, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No amen al mundo. Las cosas de este mundo solamente son para el provecho de los que están en este mundo. ¿Por qué cree usted que la palabra dice: hagan ustedes morir lo terrenal? Dios está diciendo: quítense las vestiduras viejas y revístanse de santidad. Hermanos, todas esas órdenes que vienen del trono son para obedecerla, y nadie la va a hacer por ti. Dios hizo su obra en la eternidad. Cristo la llevó a cabo en este mundo, muriendo en la cruz del Calvario, y ya la persona del Espíritu Santo está desde el día que vino en Pentecostés para traer convicción de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo sigue hablando y sigue manifestando su soberanía sobre aquellos que deciden escuchar al Señor. Pero ¿cuántas personas están siendo hoy víctimas de sus propias naturalezas? La Escritura identifica 3 enemigos. Primeramente, mi propia carne. Segundo, Satanás. Y tercero, este mundo. Claramente son identificadas con cosas que el pueblo de Israel tuvo que batallar. Contra los enemigos que eran nómades y que querían batallar en contra de la tierra que Dios le había entregado. Contra el faraón, que tipifica a Satanás, y contra el mismo Egipto, que tipifica un sistema corrupto que Satanás gobierna. Esas 3 clases de enemistades son las mismas que batallan todo el tiempo. Pero hermanos, uno puede caer en las redes de Satanás siempre y cuando usted se dio a su propia carne. No es que Satanás tiene autoridad para agarrar a nuestras vidas y hacernos lo que él quiera.
Nosotros somos los que por desobediencia le damos lugar a Satanás. Por eso la Escritura dice el apóstol Pablo, no le deis lugar al diablo. No le des lugar al diablo. Si uno se da cuenta de esta realidad, empieza a vivir una vida que vence. La vida que vence es decir, yo ya no vivo. Es Cristo el que vive en mí. Ahora, si Cristo está en mí, usted podría preguntarse, pero yo no lo siento. Yo no puedo ser fuerte ante la tentación. ¿Cuál es el problema? Pablo lo dice en Colosenses. Cuando Cristo, que es tu vida, se manifieste, le des lugar, entonces la gloria del Señor te va a rodear. Se va a transformar. ¿Se podrá vencer? ¿Qué creen ustedes? ¿Se podrá vencer? ¿Será posible que la vida que vence, en verdad, la podamos vivir nosotros en nosotros mismos? Acompáñenme a 1 de Juan, capítulo 5. Dice el apóstol Juan en su primera carta, 1 de Juan, capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que le engendró, o sea, el Padre, ama también al que ha sido engendrado por Él, al Hijo. En esto conocemos que nos amamos, que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué sucede? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa? Nuestra fe. ¿Nuestra fe en quién? En Cristo. ¿La fe de quién? De Dios. Si nosotros empezamos a entender que lo que vence al mundo es nuestra fe, podríamos preguntarnos, ¿en qué naturaleza encontramos esta fe que vence? ¿En la naturaleza carnal o en la naturaleza espiritual? ¿Dónde está esta fe? Es muy importante comprender esto, hermanos míos, porque hay cosas que se nos pasa por alto simplemente por vivir una realidad que no es espiritual. Gálatas capítulo 5 muestra la naturaleza de la carne y la naturaleza del espíritu. Gálatas capítulo 5 dice el versículo 16. Andad pues, andad en el Espíritu. Usted sabe que no podemos separar el Espíritu de Cristo, porque Cristo es el Espíritu. ¿Sí? Cristo es el Espíritu vivificante. Cuando dice andad, quiere decir vivid. Vivan en Cristo. Vivan en el Espíritu. Vivan en la vida que vence. Porque si no viven en la vida que vence, van a tener la manifestación de la carne. Vivan en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el del Espíritu. Y el del Espíritu es contra de la carne. ¿Y esto qué dice? Se oponen, combaten, luchan. ¿Ha reconocido en su vida algún momento una lucha entre su espíritu y su carne? Quiero conocerlo. Ajá. ¿Quién ha ganado por lo general? No me responda. Pero yo quiero saber si usted ha experimentado que en verdad esta oposición, este combate existe. ¿Ha sentido la lucha de la carne que quiere y el espíritu que resiste? ¿Sí o no?
¿Cómo se siente usted mientras esta batalla se está llevando a cabo en su interior? ¿Mal o bien? ¿Está seguro? Porque fíjese que primero es la carne y luego el espíritu. Pablo dice, primero es lo natural, luego lo espiritual. El hombre exterior es el primero que recibe la tentación, ¿no? Y el hombre interior es el que repele. Está atrás de la puerta. El hombre exterior, la carne, el hombre que es seducido, el hombre que es tentado, va a recibir la información de la tentación y va a desgustar en su propia naturaleza. Por eso dice, permanezcan, anden en el Espíritu, pero no le den lugar a los deseos de la carne, porque ¿qué quiere la carne? Que se lleve a cabo su deseo. Pensamiento, lo que veo, lo que oigo, lo que siento, lo que toco, lo que huelo, todas las cosas que vienen y que son desagradables a Dios, mi carne dice, ay, sí. Y comienza el Espíritu, no. Y uno empieza a convencerse de que, ¿por qué no? La carne nunca va a querer ni puede sujetarse a la ley de Dios. Y saben, hermanos, inmediatamente dice el versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne. Y te dice claramente todas las cosas que la carne se manifiesta. Cuando enseñamos el atributo del poder de Dios, habíamos enseñado de que no es tan solo el poder de Dios para ver milagros, porque hoy en día simplemente se dice que el poder de Dios es para hacer milagros y para hacer señales y prodigios. En realidad lo que Jesús hizo es justamente mostrar esas señales para los incrédulos y para que ellos crean. Pero usted fíjese, hermanos, de que hemos hablado de que el poder de Dios se manifiesta en cosas que nosotros no nos damos cuenta. Todos los días el poder de Dios. Y una de las cosas más grandes manifestada en el poder de Dios es que en su soberanía y en su poder pone frenos o no permite que toda la maldad del hombre se manifieste. Usted sabe que usted no hace más de lo que usted podría hacer mal porque Dios no se lo permite, porque hay control y hay poder. Si Dios dijo que el corazón del hombre es engañoso y es como perverso, que se goza de la injusticia, que se goza en la maldad, usted se da cuenta, hermanos, que el poder de Dios está todos los días en su vida, no permitiéndole que su carne se manifieste con el potencial destructor que tiene su propia naturaleza. Vemos en la historia de la humanidad hombres que para mostrar Dios su autoridad y su ira, ha permitido que ciertas personas se manifiesten con algo más del potencial de su maldad. Nimrod, Faraón, que endurecía, los veía que sufría y más duro trato le ponía. Así hemos visto muchos otros. En lo más contemporáneo podemos decir personas como Hitler. ¡Qué maldad! Pero saben, hermanos, es porque Dios simplemente para mostrar su soberanía y su ira permite que la maldad de algunos hombres exceda un poco más del límite de cualquier hombre. Y si yo le pregunto, ¿usted es mejor que Hitler? ¿Usted es mejor que Faraón? ¿Usted es mejor que Al Capone? Usted dirá, pero yo no he matado, no he hecho nada a nadie. Hermano, ante los ojos de Dios,
Toda carne está corrompida. Ante los ojos de Dios, nosotros somos igual o peor que cualquier persona. Dios evidenció a través de algunas personas que han mostrado el mal en su manera muy explícita para que nosotros nos lleguemos a dar cuenta que cualquier persona que no gobierna su vida a través de la vida de Cristo puede ser lo más abominable que exista ante los ojos de Dios, incluso de los hombres. Si nosotros decimos, ¿cómo puede ser que un padre asesine a su hijo, lo corte en pedazos y lo dé de comer a los perros? ¿Usted sabe que eso fue un caso que sucedió acá en Argentina? En Santiago del Estero fue hace unos años atrás. A su propio hijo, un bebé, lo asesinó, lo mutiló en pedacitos y los dio de comer a los perros que tenía. Uno dice, ¿cómo puede una persona llegar a esto? Y uno de inmediatamente, ¿qué es lo que dice? Estaba endemoniado. Hermanos, la palabra desnuda la maldad del hombre. Hemos leído el jueves pasado que la ley, la palabra de Dios ha sido introducida para que nuestro pecado abunde. Y donde abundó el pecado, ¿sabe por qué la palabra de Dios es un espejo para el hombre y se dé cuenta que el hombre es culpable? Que el hombre es corrupto, que todo ser humano está contaminado. La palabra de Dios vino para que nosotros pudiésemos entender cada vez que la leemos que yo puedo haber sido el peor de todos si no fuera por su misericordia. Así que no hay méritos para nosotros. Somos salvos por gracia. El mundo estaba en oscuridad y vino la luz. ¿Le llamó la atención, hermanos, que la Escritura dice que Cristo es el unigénito de Dios? Pero también la Escritura dice que Cristo es el primogénito de Dios. ¿Que es unigénito o es primogénito? ¿Cómo es el tema? Cristo es el unigénito de Dios en su divinidad, pero Cristo es el primogénito de Dios en su humanidad. Porque Él es el primogénito entre muchos hermanos. Porque Jesús fue 100% Dios y 100% hombre. En su divinidad es el unigénito del Padre. Pero me llamaba la atención estudiando sobre esta palabra unigénito. Compartía con mi esposa hoy. Leíamos esto, de que unigénito de Dios no quiere decir que fue engendrado por Dios, porque Cristo, el Hijo de Dios, o el Hijo, la figura del Hijo en su divinidad, no es Hijo engendrado por Dios Padre. Es Él mismo, es Dios Padre, es Dios Hijo y Dios Espíritu. Pero ¿qué quiere decir que es el unigénito? Y me llamaba mucho la atención cuando estudiamos esta palabra, dice el unigénito. Hace referencia a que es el único merecedor del amor del Padre, el único que ha sido puesto como digno para que los ojos del Padre sean sobre él. Y cuando empecé a comprender esto, me di cuenta por qué cuando Jesús se bautizó, los cielos se abrieron y la voz del Padre dijo: este es mi Hijo amado. Y nosotros inmediatamente tomamos palabras de fuera de contexto, por ejemplo, diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo, y podríamos decir, pero ¿cómo dice Dios amó al mundo? Pero dice la Escritura también que Dios aborrece el pecado y que Dios aborrece a todos los que practican iniquidad. Entonces, ¿se contradice la palabra? No, hermanos, sino que Dios amó y ama solamente al Hijo. La única figura viva ante los ojos del Padre es Cristo glorificado. Y si Cristo es la única figura viva, es porque todos nosotros estábamos como muertos espiritualmente, muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y sabe por qué nosotros vivimos? Porque Cristo es el que vive en mí. Y si Él es el que vive en mí, el Padre me ama a mí porque ama al Hijo que está en mí. El Padre
me da poder a mí porque el Hijo es el que tiene poder en mí. Pero no soy yo. El Padre me salva a mí porque su Hijo, que es la salvación, está en mí. El Padre me hace heredero a mí porque el heredero, que es el Hijo, está en mí. Por esa razón dice la palabra, lo único que vence al mundo es la fe. La fe que vence al mundo. La fe del Hijo de Dios. Pablo decía, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. ¿Se acuerda textualmente ya? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿De quién es la fe que vence al mundo? Por lo tanto, ¿quién vence al mundo? El Hijo de Dios. No hay manera en que nosotros podamos reemplazar el Evangelio de Cristo por el Evangelio que hoy se predica. Tú puedes, piensa, potencialízate, triunfa, sueña. Vas a llegar, vas a lograr. Levanta tu autoestima, anímate. Creo que Dios se ríe, porque la condición de todo ser humano sin Cristo es muerto. Muerto espiritualmente. Nadie puede tener nada si no le es dado por el Padre. Y como el Padre es el que da, y Él dio a su Hijo, Juan dijo, en Él estaba la vida. Cuando nosotros hemos recibido la vida del Hijo, entonces hemos revivido, hemos renacido. ¿Saben por qué hay tantos cristianos que no tienen ni siquiera noción de sus dones espirituales? Y pueden estar años en la iglesia y hacen estudios bíblicos de los dones espirituales. Y la tienen en la Biblia como señalador y tarjetitas todos los dones espirituales. Pero no viven los dones espirituales. ¿Saben por qué? Porque nunca se ha entendido qué es nacer del Espíritu. Nacer del Espíritu literalmente es nacer de arriba. Eso significa, todos nosotros hemos nacido de abajo, de lo terrenal. Nacer del Espíritu es nacer de arriba. Y si nacemos de arriba quiere decir que hemos sido engendrados por el Padre. Y cuando uno es engendrado es literalmente ¿qué cosa? Hijo, ¿sí o no? Eso lo dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron y los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. Diga conmigo, yo soy un hijo de Dios. ¿Por qué es un hijo de Dios? Porque he sido engendrado por el Padre. Pero como usted ya vivía una vida biológica, ¿qué es lo que a usted ha sido engendrado? Una vida espiritual. ¿Quién es el que ha renacido? ¿O quién es la nueva vida que nace en usted? Es el Hijo. Es Cristo. ¿Cuántas confusiones hay? Ahora déjeme decirle, este ejemplo lo daba hace unos días a un grupo de hermanas. Cuando mi esposa estaba embarazada, en ningún momento decía, estoy esperando un huevo cigota. No decía eso. Acá tengo mi embrión o mi feto. Nunca decía eso. Ella decía, tengo un hijo. ¿Sí o no? Es mi hijo. Ahora fíjese usted, mientras mi hijo o mi hija estaba en la panza de mi mamá, de su mamá, si no sería la abuela, sería muy lindo para mí como padre poder abrazar a mi hijo, pero no podía abrazarlo. ¿Por qué? Porque estaba en el vientre. Ahora,
¿Era un hijo o era un feto? Era mi hijo. Pero no lo podía abrazar. ¿Por qué? Porque no había nacido. Tenía vida. ¿Pero qué faltaba? Nacer. No lo podía besar a mi hijo. Él no me conocía. Yo no lo conocía, pero era mi hijo. No reconocía mi voz, ni yo conocía su voz, pero era mi hijo. Y estaba vivo, estaba engendrado, pero no había nacido aún. Cuando mi hijo estaba en el vientre de mi esposa, nosotros ya estábamos comprando la cuna y los juguetitos y las cosas para recibirlo. Pero mi hijo en el vientre no sabía que tenía regalos. No podía jugar con el sonajero porque no había nacido. Usted dirá, ¿qué tiene que ver eso con lo espiritual? Todo lo natural tiene un paralelo espiritual. Hebreos dice que todo lo que nosotros vemos es figura y sombra de cosas espirituales. Por lo tanto, nosotros entendemos que hay muchos cristianos que son engendrados por el Padre. Hay muchos cristianos que tienen vida espiritual, pero hasta que no nace de nuevo, no puede conocer los regalos que el Padre le tiene. No puede disfrutar de los regalos que tiene. Los dones del Espíritu son regalos, pero nadie lo puede vivir, nadie lo puede utilizar, nadie lo puede poner en práctica porque no ha nacido de nuevo. Y muchos hemos creído que repetir una oración y decir ya has nacido de nuevo, no es así, hermanos. Ser engendrado es un suceso y nacer es un proceso. Nicodemo venía a Jesús hablando como un engendrado por el Padre porque él venía creyendo, pero aún le faltaba nacer. Y para poder vencer en este mundo, para poder vencer el pecado, para poder vencer y sentarse con Cristo en el trono, necesita Cristo manifestarse en usted. Nacer de nuevo es Cristo manifestado en usted, porque cuando Cristo se manifiesta en usted, la gloria misma del Señor se va a manifestar rodeándolo. ¿Está en Gálatas capítulo 5 todavía? ¿Cuál es la fe que vence al mundo? La fe de Cristo. No es la fe en Cristo, porque si no sería que mi fe es la que me ayuda y Cristo es simplemente un yeso colgado a la pared. Es la fe de Cristo. La fe de Cristo me hace vencer. ¿Qué dice el versículo 22? Más el fruto del Espíritu, más el fruto de Cristo en mí, más la manifestación de Cristo que es mi vida, es primeramente ¿qué cosa? Amor. Si alguien dice que ama a Dios y no ama a su hermano es porque no ha nacido del Espíritu. Porque el amor es la primera manifestación de que Cristo está en mí. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. ¿Dónde está la fe? En el Espíritu. ¿Dónde está la fe? La fe que vence al mundo. En Cristo, hermanos. La fe que yo necesito para vencer al mundo es Cristo. Diga conmigo, por favor. Yo tengo a Cristo en mí. Él vive en mí. Ahora, ¿qué tiene que hacer usted para que Cristo sea el que se manifieste? Menguar, crucificar su carne. Por algo Jesús dijo, cada día niégate, cada día toma tu cruz y sígueme. Cada día proclama, yo estoy crucificado. Yo estoy crucificado significa ya no quiero, ya no voy a hacer lo que yo quiero. Ya no voy a hacer lo que yo quiero. Porque lo que ahora vivo en la carne únicamente lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Porque si yo estoy en la carne y no vivo en la fe del Hijo de Dios, mi carne va a buscar siempre el mal. ¿Vamos bien hasta acá, hermanos? Voy a ir cerrando el concepto de esta noche. Vamos a ir a Hebreos capítulo 11.
Hebreos capítulo 11. Dice el versículo 24, por la fe, digan conmigo, por la fe. ¿Será que Moisés ya tenía la fe de Cristo? La fe es del Espíritu, la fe es de Dios. Dios es el que tiene todos estos atributos. Y dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo un hombre maduro por la fe, hecho ya grande, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Esta es una decisión de aquellos que viven en la fe que vence al mundo. ¿Cómo puede haber cristianos que no aprendan a vivir en esta vida? Si hay cristianos que no viven en esta vida es porque aún no han experimentado el nuevo nacimiento. Si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Si no naces de nuevo no puedes entrar en el reino de Dios. No puede haber una vida que vence. Por esa razón dice que Moisés, por la fe, esa misma fe que tuvo Moisés para escoger, para decidir. La fe es la certeza, es la convicción. Por eso te lleva a escoger lo correcto. Por eso es que te lleva a decir no al pecado. Esa fe que vence al mundo, que tuvo Moisés, es la misma fe que tenés que vivirla todos los días mientras estemos en la carne. Todos los días. Si podemos entender que esta fe es la que nos ayuda a vencer, vamos a ver que la recompensa de la fe que vence al mundo es grande. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Sabe cómo debe ser tu triunfo? De la misma manera que el de Cristo. Y usted dirá, ay, aquí estamos en problemas. Yo nunca voy a poder vencer como venció Cristo. Ya está pensando en la carne. ¿Sabe por qué dice que usted va a vencer y se va a sentar con Él a reinar? De la misma manera que Cristo venció y se sentó a la diestra del Padre. Porque el que vence en usted no es usted, sino es Cristo en usted manifestado en gloria. Así que hermanos, ¿por qué decía Pablo? Es un negocio morirme en la carne, pero vivir en el Espíritu es ganancia. Amados hermanos, si usted sigue luchando hasta el día de hoy como cristiano con las cosas de la carne, que no puede perdonar, que no puede amar, que no puede soportar, que no puede ser libre de un vicio, que no puede ser libre de los pecados que siempre están batallando contra usted. Si usted es una persona que siente temor, que siente soledad, que no puede tener victoria en nada de lo que emprende su vida, pero usted es un engendrado por Dios, se puede preguntar, ¿por qué? ¿Por qué estoy así? Si usted es una persona que no está teniendo ningún tiempo de oración personal con el Señor, si usted lee la palabra y se aburre con 2 versículos y la cierra porque no la entiende, todas esas cosas son meros esfuerzos en la carne.
Y lo único que va a querer su carne es no buscar nada de eso, sino por el contrario, satisfacer únicamente sus deseos pecaminosos. ¿Cómo puede hacer? Amado hermano, Cristo en usted es la vida que vence. Cristo en usted es la que perdona. Cristo en usted es la que ama. Cristo en usted es la que soporta. Cristo en usted es la que tiene intimidad con el Padre. La vida de Cristo en usted le va a permitir amar y dar y vivir para otros, porque esa es esencia del mismo Señor. Cristo en usted puede vencer el mundo, hermanos. Pero usted dirá, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago, Señor? Todas las cosas que dice el apóstol Pablo en la Escritura para que usted alcance la vida que vence, es una actitud de obediencia que usted tiene que hacer todos los días. Dios no te va a quitar los deseos de la carne, vos tenés que decirle no. Dios no te va a cambiar las vestiduras viejas por vestiduras nuevas. Él ya lo hizo, dice ahora revístete tú de santidad. Tú debes vivir esto. Dios no te va a sacar tus amigotes pesados, dice tú no participes de las obras infructuosas de las tinieblas. Eso es tarea tuya. Él hizo su parte, pero nosotros tenemos responsabilidad de lo que hacemos. Por lo tanto, esto es un ejercicio de madurez, esto es un ejercicio de fe, es un ejercicio de amor, es un ejercicio de la paciencia, es un ejercicio de los frutos del Espíritu en su vida. Porque, hermanos, usted cada día debe experimentar la victoria en Cristo Jesús. Cada día debe ser libre de todas las cosas que usted no podía, reconociendo, como dice Pablo, y termino, yo no puedo hacer otra cosa que gloriarme en mi debilidad, porque cuando soy débil, es entonces cuando yo soy fuerte. ¿Saben por qué? Porque cuando yo me declaro imposibilitado en hacer algo por mí mismo y me digo, Señor, soy débil para esto, quiero que Cristo sea poder en mí, entonces Él es poderoso en los que se han declarado débiles. Pero si usted cree que va a poder solo, está equivocado. Acuérdese que Cristo es la vida. Ya no vive usted. Y por eso dice, cuando Cristo, que es tu vida, se manifieste, podrás vivir rodeado de la gloria del Señor. Amén. ¿Cómo lo pone en práctica? ¿Cómo lo pone en práctica? Esta misma noche, cuando salga, va a tener un conflicto, va a tener una tentación, va a tener una pelea familiar, matrimonial. Esta misma noche puede haber trampas, porque estamos en un mundo que no es nuestro. Este mundo rige Satanás. ¿Qué va a hacer usted? ¿Cómo va a reaccionar? Tiene dos botones, el de la carne y el del espíritu. ¿Cuál va a usar usted? Tienes dos alternativas. ¿Cuál va a vivirla usted? Hermanos, cuando venga la provocación, dice, hermanos, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Al que te maldiga, bendícelo. ¿Vio que todas las preguntas hay respuestas en la Biblia? Amados hermanos, Dios no nos ha capacitado para ser tontos, sino para ser sabios. Con la sabiduría que viene el Señor, nosotros vencemos al mundo. Así que, hermanos, no reaccione a la carne, viva en el Espíritu, ame al Señor, obedezca al Señor y Él hará la restauración integral de tu vida. Amén. Vamos a orar, hermanos. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Yo sé que esta noche, estoy convencido que esta noche hay hermanos que en verdad les cuesta mucho vivir en el Espíritu. Creo que a todos nos cuesta.
Pero yo quisiera que en esta noche, cuando oremos en este momento, usted se vaya convencido en la fe de Cristo, que en usted debe manifestarse para liberación. Yo no voy a pedirle que pase al frente, ni voy a imponer mis manos en usted. Yo creo que la palabra misma es la que nos va limpiando. Pero quisiera que usted tome compromiso real, porque como dije, la decisión de obedecer es la que nos lleva a nosotros a la bendición. Así que yo le invito a usted, hermano o hermana, que esta noche sea consciente de que Dios ha dado una orden. Anden en el Espíritu, vivan en el Espíritu. Así que quedarse en la carne es seguir buscando revanchas, seguir buscando venganza, seguir enojados, seguir con pleitos, con dudas, con confusiones. La carne para nada aprovecha. No pierda el tiempo la carne. Dígale no a su alma. Eso es negarse a sí mismo. Dile no. Yo te invito en el nombre de Jesús que oremos. Padre, quiero darte gracias por la vida de Cristo en nosotros. Siendo el unigénito, el amado por ti, se hizo por nosotros el primogénito, el primero, la primicia. Por esa razón, Padre, en esta noche nosotros te damos gracias porque tu palabra nos enseña a tomar decisiones cada día, cada momento. Y la mejor decisión es vivir en el Espíritu, convencidos y creyendo que solamente por ti, Señor, nosotros alcanzamos la bendición. Te ruego, Padre Celestial, que tu palabra llegue a los corazones que han sido abiertos por ti para recibir el conocimiento y la verdad. Y que el fruto de la transformación sea para tu gloria, Señor. Porque sé, Padre, que el pecado manifiesto en nuestra naturaleza y visto ante tus ojos produce en nosotros tristeza para arrepentimiento cuando viene de parte tuya, Señor. Y también sabemos que el pecado expuesto y descubierto ante tus ojos, Señor, trae vergüenza a nuestras vidas. Pero entendemos, Padre Celestial, que la mejor manera de poder vencer es hacer lo mismo que sucedió en la vida de Cristo. Ser proclamado públicamente en la cruz del Calvario, donde fue allí clavada nuestra acta que era contraria. Cristo es el que nos quitó nuestra vergüenza. Por eso hoy podemos tener el abrazo del Padre. Hoy podemos tener la reconciliación con el Padre por la vida de nuestro Señor. Si tú eres el camino que nos llevas al Padre, vamos a transitar por ti, Señor Jesús, porque tú eres la fe que vence el mundo. Te doy gracias, Padre Celestial, porque esta noche, hermanos, van a salir comprometidos con esta verdad y entender, Señor, que la mejor decisión es rendirse a tus pies, Padre. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos. Los bendigo y glorifico tu nombre porque tú has hablado esta noche de nuestras vidas y transformas, Señor, nuestro ser como tú quieres, Padre. Ayuda a mis hermanos que en intimidad y en su oración te piden cada día, cada momento para ser transformados. Gracias, Padre Santo, por esta noche.